tenemos bienvenido el pastor del gozo, el pastor Arnaldo Cruz. Bienvenido a Dios los cría. ¿Cómo está, pastor? ¿Todo bien? Bienvenido, Nacho. Muy contento de compartir contigo, la verdad, súper emocionado de poder acompañarte en estos minutos y compartir también con nuestros amigos que son tus seguidores a través de las redes sociales. Qué bueno, pastor. Bueno, muchas gracias por el tiempo y por esta charla que vamos a tener, que sin duda, bueno, seguramente nos levantamos los dos, cada uno en su lugar, hicimos una oración, que Dios guíe nuestra vida y tengo la certeza de que dentro de la vida y de este día está guiando esta conversación, porque es para gloria y honra de Él, es para eso que lo estamos haciendo. Y bueno, la idea es poder conversar un poco de su vida, pastor, conocerlo un poco más, porque si bien acá, yo no sé si a usted le gusta esta palabra, pastor, pero por aquí, por estos lados de Sudamérica, es famoso también, o es Sí, reconocido. oh, privilegio, qué lindo, bendito Dios. Para que tú veas que los flacos y los feos lo aceptan en todos los sitios. ¿Vio? Es que con la luz de Dios somos todos aceptados, como decíamos antes de empezar a grabar, ¿no? No existe la gente fea, sino la gente mal iluminada. Eso así. Entonces, eso tiene que ver también con nosotros. Bueno, pastor, después en el transcurso de la charla le voy a contar que tengo algunos mensajitos de saludos de dos, vamos a decir, para no decir fan, ya lo dije, pero vamos a decir admiradores, un admirador y una admiradora, y uno de los dos dejó una pregunta Okay. para usted, porque además de la pregunta viene acompañado con un pequeño testimonio y un agradecimiento, porque gracias a una prédica suya, el Espíritu Santo tocó la vida de esta persona que estaba en las últimas. Y yo se lo Amén. quería transmitir porque a través de él está todo conectado, ¿no? Cómo Dios trabaja así en red. A través de él yo conozco sus prédicas y empiezo a verlo hace 3, 4 años atrás. Mira eso. Entonces, y aquí llegamos a este momento de la charla. Entonces todo tiene que ver y yo quería, de alguna manera, a este amigo que se llama David, invitarlo a estar aquí conversando con usted y bueno, después le voy a contar un poco de esa breve historia No, y una pregunta. y saludo para David, por favor. La verdad que te agradezco mucho porque uno solamente ve, por ejemplo, como en el caso tuyo y de su servidor, solamente vemos cámaras, pero no Sí. vemos las vidas que hay detrás de esas cámaras y los rostros y las situaciones y testimonios. Y qué bueno es que David ha sido de esas personas rescatadas por el Dios de la salvación a través de lo que hacemos para honrar y gloria de Dios. Amén, amén por eso. Pastor, bueno, quería comenzar un poco para conocerlo un poco más y para quien vaya a ver el video, conocer un poco de su historia, dónde nació el pastor Arnaldo Cruz, Arnaldito, no sé cómo le decían de chiquito, dónde nació, dónde dio sus primeros pasos y si nació en una familia cristiana o no, bueno, cómo fueron esos primeros pasos y cómo fue también ese conocer de Dios o encontrarse con Dios. No, gracias, Nacho. Mira, yo soy adventista de cuarta generación. Vengo de hijos de fundadores de iglesias. Ujú. Mi abuelo, por ejemplo, era una de las 4 personas en todo el país, en República Dominicana, donde nací, que se sabía la Biblia de memoria completa. Wow. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, sentarse con mis padres desde que se casaron, todos los sábados mi abuelo almorzaba en casa de nosotros. Era como sentarse con Moisés, Sí, prácticamente. señor, sí, señor. Y tú le preguntabas, papá, ¿y dónde dice tal cosa? Y él te decía lo que decía y dónde lo decía y te decía el texto de memoria. Era impresionante. Mis primeros sermones lo preparé junto con mi abuelo. Así que Claro. cuando tenía 9 años que participé en un concurso de oratoria, mi abuelo y mi papá fue que me ayudaron a preparar mi primer sermón y fue una experiencia muy bonita porque mi abuelo no solamente conocía de la Biblia, sino que tenía unas historias, unos testimonios y te la ambientaba de forma tal que tú quedabas con deseo de seguir saboreando la Biblia y que de llegar el siguiente sábado para que papá también regresara a comer a la casa. Claro. Qué bueno. Entonces, vengo de esa familia. Ajá. Mis padres siempre, todo el tiempo han estado en la iglesia. Mi papá era un líder hasta el día de hoy, uno de los laicos evangelistas en la República Dominicana. Mi mamá siempre trabajó con el departamento de escuela sabática y también de ayuda a las personas necesitadas de la comunidad. En ese momento se llamaba ADRA, ¿verdad? Ajá. Y Dorcas, y ella era siempre ayudando a las personas de la comunidad, ya que mi mamá era enfermera
Y nosotros crecimos, somos dos hermanos, tengo un hermano 2 años menor que yo, y hemos compartido toda la vida en la iglesia, y la verdad que damos gloria a Dios porque todo el tiempo que estuvimos en la iglesia, mis padres estuvieron apoyándonos a nosotros en todas las áreas, desde la pequeñitos en escuela sabática hasta que estábamos en aventureros, en conquistadores, en los campamentos de jóvenes. Ellos iban con nosotros, tenían una pequeña moto donde cabíamos los cuatro, no sé cómo, pero la misericordia de Dios ampliaba los sillones, ¿verdad? Y allí íbamos siempre con papi y mami a los campamentos, y ellos todo el tiempo estuvieron con nosotros. Así que hemos sido siempre una familia unida, juntos. Mis padres decían que donde no iban sus hijos, ellos tampoco iban. Así que vimos cómo ellos nos dieron prioridad a nosotros, y es lo mismo que le hemos enseñado ahora nosotros a nuestras hijas, ¿verdad? Donde van ellas, vamos nosotros; donde vamos nosotros también van ellas. Así que hemos seguido de generación en generación Bueno, ese conocimiento de la casa. y pastor, ¿siempre tuvo usted esa personalidad así alegre y animada y todo desde chiquito? ¿Era así? Sí, pero a lo alegre ponle un poquito también de travieso. Claro, claro, claro. Sí, yo le digo a los hermanos de la iglesia ahora: hermanos, el peor de los muchachos de la iglesia va a ser pastor. Para Porque yo que soy vean la testimonio. conversión de Dios. Sí, yo doy testimonio de eso. Es la primera vez que voy a decir esto, así que lo voy a compartir contigo. Espero que mucha gente no se entere, ¿verdad? Cuando estábamos en el culto de la iglesia, mi hermano y yo y otros muchachos de la iglesia, cuando estábamos aburridos en el culto, nos metíamos por abajo de los sillones a pellizcar a los hermanos, por debajo de los sillones de la iglesia. Ya con eso te digo que Ya el poder de Dios transforma vidas. llega hasta lo más profundo de los traviesos también. Sí, así que yo creo que hemos sido así todo el tiempo, un Ajá, poco tímido al principio, ¿verdad? En la adolescencia, no parece, pero no sí, parece. pero gracias a Dios siempre alegre y contento. Creo que Y, viene de nuestros padres también. y hubo, más allá de ser cuarta generación, ¿usted adoptó a ese Dios de sus padres y luego tuvo una relación o un día se encontró que no tenía a Dios o que solamente escuchaba de Dios porque era el Dios de las personas que lo rodeaban y un día tuvo ese encuentro personal con Dios? ¿Cómo fue un poquito de esa historia? Pues mira, te agradezco esa pregunta porque para mí es la pregunta, creo que puede ser la pregunta más importante de este conversatorio. Aunque crecí en la iglesia, fui líder de la iglesia, fui anciano de iglesia, ¿verdad? Es uno de los departamentos que tenemos en nuestra iglesia, que son prácticamente la mano derecha del pastor de la iglesia. Cuando tenía 15 años de edad, 14, 15 años, ya yo era anciano de la iglesia. Tristemente, participaba en la iglesia, era líder de la iglesia, pero no tenía conexión con el Dios de la iglesia. Sabía mucho de teología, por eso la iglesia me recomendó para que yo fuera a estudiar, para ser pastor de la iglesia adventista del séptimo día, y mis padres, pero no tenía esa conexión. Tenía mucha información, Nacho. Ujú. Y es triste porque todavía vemos ese tipo de generación de jóvenes en la iglesia que conocen mucho de la iglesia, conocen sus cantos, los textos bíblicos, cómo hacer los nudos en conquistadores, en aventureros, todos los campamentos, pero hemos perdido la conexión con Dios. Y yo fui una de esas personas. Hasta que un día, por una enfermedad, yo sufrí de asma desde los 10 años hasta los 15 años. Estaba en el hospital todas las semanas. No, Mi comida favorita era la sopa, porque eso es lo que le daban a uno en el hospital, sopa y gelatina, no había para ¿verdad? elegir. No había nada más para elegir, así que era mi plato favorito de Ajá. comida. Y un día, cuando Dios decide que yo vaya a ser pastor, pues yo le dije: mira, yo no voy a ir, porque los pastores no se enferman y la mujer no se va a casar para ser enfermera. Si tú quieres que yo sea pastor, Si me permite una pregunta ahí, porque a ver, a veces decimos cosas como, o sea, ya metidos como en un ambiente eclesiástico y cristiano también, incluso con una relación con Dios, que tal vez alguien que no conozca mucho de Dios dice, ¿cómo es que le dijo Dios al pastor Arnaldo en su historia de que vaya a ser pastor? ¿Cómo se comunicó con Dios, usted o Dios con usted en ese sentido, ¿no? Como diciendo, pastor, vamos Arnaldo a ser correcto, sí. pastor. Él no dijo: váyase a estudiar Claro. teología, ¿verdad que no? Pero cuando tú tienes una conversación con Dios, es, es, es como una impresión en tu mente. O sea, tú sientes
que tu mente se vacía por completo y tú escuchas solamente un pensamiento específico. O sea, y Dios fue específico y constante en el mismo pensamiento. Digo, mira, yo no voy porque yo estoy enfermo. Yo no voy a estar predicando y cuando esté emocionado usando ¿te acuerdas la pompita que uno usaba cuando era asmático? Y Sí, yo ni sí. siquiera podía cantar en el coro porque cuando estaba cantando emocionado, 2 bombazos tenía que darme para no es como tú así que te fluye fácil la música y todo eso y la afinación. No, yo tenía que estar con mi pompita para arriba y para abajo. Sin embargo, en ese momento, y aquí viene a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, le dije, mira, ¿tú quieres que yo sea pastor? Está bien, sáname. Sí, a veces uno medio fresco, tú sabes. A Ah, pues veces uno quiere negociar, tiene la sí, osadía de sí, querer pues negociar con yo estoy Dios. negociando con el dueño del universo. Oye, Claro. esta criatura que ni siquiera cuerpo tiene, oíste, negociando con el dueño del universo. Bueno, tú quieres, sáname. Claro. Si me sanas, te aseguro que lo último a respirar mío va a ser decirle al mundo que Jesús es la victoria. Y él no me tumbó, yo no sentí así como una ráfaga, nada de eso. Yo solamente sentí como un peso en la cabeza, como una mano, como si estuviese poniéndome la mano en la cabeza y nada más. Desde ese día, Nacho, hasta el día de hoy, bendito sea el nombre del Señor, nunca jamás he sufrido ningún ataque de asma, nada. Antes aparecía en las noticias, va a llover y ya yo estaba apretado el pecho, ¿verdad? Ahora nada de eso, absolutamente, gracias al Señor. El Señor tuvo misericordia de mí y Él cumplió su promesa y ahora yo estoy cumpliendo la mía, dejarle saber al mundo de que Jesús es la victoria. Por eso nuestro ministerio así se llama, Jesús es la victoria. Por ese pacto de conmemoración que Dios tuvo misericordia conmigo y ahora yo debo cumplir eso también. ¿Cuántos años me dijo que tenía en ese momento? Tenía 15 años. 15 años. Terminando 15 años. secundaria. Ya había terminado la secundaria, me faltaban 3 días para irme para la universidad a los 15 años y allí fue el trato y bendito sea Dios, tuve que irme 3 días después porque si él cumplió, yo tengo que cumplir. Ahí dijo, hijo mío, bueno, ahora está en vos tu parte. Sí, así que no hay forma de negociar, no, que espérate que yo no te entendí, no, váyase, usted se va. Pero gloria a Dios por eso. Qué lindo, qué linda historia y qué claro también, como lo cuenta, Pastor. ¿Y cómo llegó luego de que estudió o sea, estudió licenciatura en teología, no sé si estudió alguna cosa más? Junto con la licenciatura hice una ingeniería en informática también y Ajá. un menor en educación. Porque yo comencé muy temprano, comencé a los 15 Claro, años, así mejor. que estaba a tiempo, todavía no tenía ni novia, todavía nadie se fijaba en mí ni nada de eso. Así que dije, bueno, como nadie se fija, pues voy a seguir estudiando hasta que alguien me mire con Hasta que, misericordia. y entonces, ¿cómo llegó ese interés por trabajar con jóvenes y con matrimonios? No sé si fue inmediatamente que terminó la licenciatura en teología, empezó a trabajar como pastor en iglesias o no. ¿Cómo fue un poquito eso? Fue un año antes de terminar la carrera, ya había sido llamado para trabajar como pastor en la ciudad donde crecí. Y entonces, en mi país, en República Dominicana, tienen la costumbre, todavía se mantiene hasta el día de hoy, que cuando un pastor termina sus estudios, está un año bajo la supervisión de un pastor ya de experiencia. Okay. Y entonces me mandaron a Santiago, mi ciudad natal, y allí trabajé como pastor de 3 iglesias un año y a la misma vez como capellán y maestro de Biblia de una de nuestras academias. Ajá. Y entonces allí comienza mi amor especial por los muchachos. Entonces allí compartía con ellos desde sexto de primaria, daba la materia de religión, hasta el bachillerato, o sea, hasta el 12, que sería ya la high school para nosotros. Ajá. Estaba dándole religión a los muchachos. Y allí fue mi interés con ellos y más cuando me mandan de pastor a una iglesia que tenía 14 miembros, la iglesia central, y la mayoría de ellos eran jóvenes. Entonces, ese fue el área que tuve que fortalecer desde el principio de mi ministerio, porque era el grupo al que yo estaba más en ¿Te sentías más contacto todo el identificado, tiempo. digamos, aún hoy, habiendo pasado algunos años, se siente así identificado con ese mismo espíritu de... Con ese mismo espíritu, sí. Y los muchachos lo disfrutan porque yo creo que ha cambiado ya la generación, o sea, ya los jóvenes no son el futuro de la iglesia, los jóvenes son el presente de la iglesia. Y prácticamente, y ahora lo vimos en la cuarentena, o sea, el enemigo nos cerró de un solo golpe miles y miles de iglesias en un solo día, marzo 14 del año 2020. Y el enemigo hizo fiesta. ¿Quién salvó la iglesia? Los jóvenes.
porque los viejos no saben abrir una cuenta de Zoom. Entonces fueron los muchachos. O sea, los muchachos fue que comenzaron a ayudar a los pastores, a los hermanos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, a transmitir por Zoom, por Instagram, por Facebook, por YouTube, por Twitter, por TikTok. Y gracias a Dios por ellos, que fueron la salvación para que esta iglesia siguiese siendo relevante, aun cuando el enemigo nos había cerrado todos nuestros templos en marzo de 2020. Y luego empezó a trabajar con matrimonios una vez casado, fue cuando estaba de novio, ¿cómo llegó ese Pues ministerio? me tocó como anciano de la iglesia, o sea, como líder de la iglesia, cuando estaba todavía sin irme a estudiar para pastor, pues bregar con situaciones normales que tenemos en la iglesia, y muchas de ellas son matrimoniales, porque la iglesia está conformada por familias, y el enemigo no quiere destruir la iglesia, él quiere destruir las familias de la iglesia, porque si destruye las familias de la iglesia, automáticamente ya destruyó la iglesia. Y entonces, como líder de iglesia, soltero, vegetariano, ¿verdad? Sin ni siquiera novia, entonces me tocó lidiar con situaciones como esa, y me llamó mucho la atención de ver cómo los pequeños detalles, escucha esto, Nacho, lo que destruye un matrimonio no es el adulterio. Lo que destruye un matrimonio son dos cosas. Es la experiencia que yo puedo decir. Número uno, Ajá. la falta de los pequeños detalles. Y número dos, la rutina. Y cuando un matrimonio no tiene pequeños detalles, ni tiene comunicación, y entonces caen en una rutina, prácticamente van directamente hacia la piedra del divorcio. Y es lo que nosotros fomentamos, tanto mi esposa como yo ahora, de trabajar con los matrimonios en esa área, de que fortalezcan la comunicación, de que salgan de la rutina, ¿verdad? Y rompan la rutina, y que también pues, puedan tener ambos, uno al otro, esos pequeños detalles. Y tal vez esté escuchando o vaya a escuchar el video a algún matrimonio. Un consejo, dos consejos que pueda darle un matrimonio que está pasando o que no, pero justamente para prevenir esa situación tan difícil que pueda ser la ruptura de un matrimonio, ¿qué le podría decir así? Mira, Lo no primero, descuides de qué tipo de detalle, pastor, ¿de qué está sí, hablando? número uno, que saquen un día a la semana para comer juntos, sin hijos, solos. Prohibido teléfono, Sí. prohibido hablar de los hijos, prohibido hablar de deudas. Es solamente hablar de ellos. Y mira por qué. Por ejemplo, nosotros tenemos una hija de 21 años que está Ajá. estudiando en la universidad. Y entonces ya nos queda una de 10 años, ¿verdad? Cuando ellos se vayan, los esposos no se conocen. Porque cada vez que hablan solamente sobre los hijos, sobre la escuela de los muchachos, sobre los gastos o los Las biles que hay deudas. que pagar, todo eso, las deudas, todo eso. Entonces es sacar un día a la semana ellos dos, sea un desayuno, un almuerzo, una cena, para compartir ellos dos solos y hablar de ellos, de su futuro, de un sueño que tengan juntos, qué quisieran hacer, dónde les gustaría jubilarse, porque ya que después de los 40 aquí pensando y hablando sobre eso, ¿me entiendes? Los ahorros, algo que puedan hacer, pero que sea solamente para ellos. ¿Dónde te gustaría? ¿Qué sueño tú tienes? Bueno, me gustaría ir a Egipto. Bueno, pues vamos a comenzar a ahorrar. Vamos a ir como 3 días antes de que venga el Señor, pero vamos a ahorrar desde ahora, ¿verdad? Entonces, ese sería el primer detalle. El segundo detalle sería que no guarden silencio, que hablen. A veces nosotros usamos mucho una frase que la aprendimos de mi abuelo se la pasó a mi papá no la pasó a nosotros, y la frase es, diga todo lo que usted tenga que decir, pero dígalo con altura. Eso significa que usted puede decir lo que quiera, como se sienta, pero siempre con el respeto, ¿verdad?, hacia la otra persona. Entonces, muchas veces los matrimonios callan y cuando explotan, entonces ya es demasiado tarde. Claro, explotan Ya y es que tú dicen eres todo egoísta. junto, lo dicen mal. Correcto. Entonces ya tú eres un egoísta, ya tú no me entiendes, tú nada más piensas en ti y ya esto se acabó y esto no tiene ningún sentido. Entonces, mientras más calla, entonces peor es la cosa. Entonces, que hablen y que coman juntos. Esa receta no falla. Fundamental, no falla, Sí. excelente. Y antes de que me diga para los jóvenes, pastor, que yo no preví esto porque tengo un perrito del gozo acá que está Amén. metiendo la patita donde no tiene que meter y tengo que conectar una cosa. Vaya pensando qué le dice a los jóvenes, pero no se me vaya, Ok. por favor. Ahí volví. ¿Y cómo se llama la perrita? Leona, para que vea la perrita. Aquí está. Ay, madre mía, tiene más pelo que nosotros, mira. Tiene más pelo, una envidia. Yo se lo corto para que quedemos más parecidos, pero no hay caso. Y ahí ella va como quien no quiere la cosa y se olvida que hay cables.
Perdón, pastor. Entonces, para los jóvenes, algún mensaje, pero antes que me diga, a lo mejor, algún mensaje inspirador para jóvenes, ya que usted trabaja tanto con ellos, y para ellos también. Me gustaría, si usted justamente con su experiencia puede identificar algún problema que están teniendo, o si nos incluimos que estamos teniendo, los jóvenes dentro de la iglesia, ¿no? ¿Qué problema hay que usted ve, identifica así mayormente? ¿Y cuál sería el arma para contraatacar ese problema y que no nos destruya o que no nos aleje de Dios, que sería lo mismo? Correcto. Bueno, yo creo que nosotros, yo me aprendí 2 frases cuando me mudé a Estados Unidos. La primera frase fue, give me the combo number 1, medium fries and medium coke, ¿verdad? Para aprender a pedir de comer algo en un fast food. Esa fue la primera que me aprendí, porque la comida primero, ¿verdad? Give me the combo. Sí, ese fue el primer combo, el primer Happy Meal que me aprendí fue ese. Okay. Okay. La segunda frase que me aprendí de los gringos fue, be yourself. Be yourself significa sé tú mismo. Y el gran problema que estamos enfrentando con los muchachos es que han dejado de ser ellos mismos. Entonces, ellos visten por lo que diga la gente, se comportan para complacer a la gente, estudian lo que le gusta a la gente y han dejado de buscar sus propios sueños, de ser ellos mismos. Y los jóvenes tienen una dinámica, tienen un ADN tan extraordinario que mi consejo más grande para ellos es sean ustedes mismos. Claro, para eso hay que pagar una consecuencia. O sea, hay que hacer un sacrificio. Y yo te doy mi propia experiencia. Yo siempre he sido alegre y todo eso. Y así como hablo contigo, así soy en el púlpito y así soy cuando predico. Pero mucha gente le molesta que yo me ría, que yo no estoy tomando la palabra de Dios en serio, que no sé cuánto. Y me han dicho de todo, payaso. Yo no sé todavía lo que me han dicho. Pero yo decidí no permitir que me ajustaran a una caja de la cual yo no pertenezco. O sea, yo veo que Dios tuvo 12 discípulos. Cada discípulo era totalmente diferente. Y Dios lo usó a los 12. Entonces, ¿por qué tenemos que crear solamente un solo discípulo? Y este es el modelo. Los otros discípulos están fuera de eso. Y tengo apoyo bíblico, porque la Biblia dice que los frutos del Espíritu son, primero, amor. Segundo, gozo. Entonces, si usted no tiene gozo, entonces el problema no es mío. Es que usted que no tiene el fruto del Espíritu. Claro. ¿Entiende? Entonces, y por lo cual la gente me critica, por ser tan alegre, es por lo cual la gente me sigue. ¿Entiendes? Y le encanta la dinámica. Entonces, yo creo que como jóvenes deberíamos ser nosotros mismos, crear cosas nosotros, ver cómo podemos marcar la diferencia tanto en la iglesia como también en el ambiente en el cual nos movemos diariamente fuera de la iglesia. O sea, yo creo que el joven debe aprender a identificarse. Este soy yo, así es como Dios me usa y yo sé que Dios a través de mí va a hacer cosas maravillosas. Entonces, creo que hemos perdido como jóvenes muchas veces el valor que tenemos. Porque yo no tengo tanto pelo como Nacho, entonces a mí Dios no me gusta, ¿verdad? Sí, pero Dios te usa con el poco pelo que tú puedas tener. ¿Verdad? No, porque yo soy muy flaco y el otro tiene más, se le ven todos los cuadritos así en el estómago y a mí no. Bueno, no se me ven los cuadritos, pero yo como y engorda lo que están alrededor mío, pero gloria a Dios. Entonces, vive con lo que Dios te dio, sé feliz con lo que Dios te dio, disfruta lo que Dios te dio y entrégale a Dios lo que tú tienes y te aseguro que Dios te va a usar como joven en gran manera. Y aparte, a veces me quedé pensando un poco el humor que usted decía, como si Dios no tuviera el sentido del humor. Correcto. Claro que lo tiene. Correcto. Y lo demuestra mucho, ¿no? En la vida. Sabes que siempre, y yo entiendo eso. Yo entiendo que cuando tú trabajas en una empresa, que el jefe tuyo es un explotador, pues tú terminas viviendo una vida aburrida. Cuando tú solamente recibes golpes y no recibes palabras de afirmación o de ánimo, llega un momento que te conviertes, igual que la mayoría, en un aburrido. Pero entonces Dios cambia eso. O sea, yo no puedo permitir que situaciones exteriores cambien el ADN que Dios ha puesto en mí, que es un ADN de gozo y de entusiasmo. Qué bueno. Esto que decía recién de que los jóvenes deben ser ellos mismos en donde estén, digamos, dentro de la iglesia, cuando hacen sus actividades también. Algunos estudiarán fuera de las instituciones que tiene la iglesia y también allí
ser ellos mismos. Y acá me lleva la pregunta, yendo a David, su fan o admirador. Sí. Entonces, yo le hago esta pregunta y después le cuento un poco de ese testimonio que usted marcó en la vida de David, que para mí fue también muy marcante, ¿no? Cuando él me lo contó. Él dejó una pregunta, dice, para el pastor Arnaldo Cruz, A ver. y dice, a ver, cuando un joven de la iglesia ve que alguien está actuando mal en su vida, alguien que está fuera de la iglesia, alguien que no conoce de Dios, dice, ¿no somos muy duros a veces? Porque él puso, como decimos dentro de la iglesia, del mundo, ¿no? Cuando alguien del mundo está actuando mal y nosotros lo vemos y a veces somos duros, dice, pero también a veces somos duros cuando vemos a alguien que está actuando mal dentro de la iglesia también, como que no tenemos ese... Él habló en general, no habló de los jóvenes exclusivamente, pero no somos muy como poco empáticos a veces. No sé, si ve eso usted, pastor, que sucede dentro de nuestro círculo cristiano, tal vez, que pueda pasar. Sí, sí pasa, sí pasa. Porque olvidamos a Juan 8. O sea, Juan 8 es la clara evidencia de que una persona que fue la mujer adúltera, que fue encontrada en el acto, esa frase es la más importante, la segunda más importante de toda la historia, porque la primera la dijo Jesús. O sea, la mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio. O sea, esto no fue un chisme, esto no fue un rumor, fue que la encontraron apretándose con el hombre. ¿Entiendes? Ahora, mira dónde está el detalle de esto. Y esta es la parte triste de la historia. Para poder encontrar a la mujer en el acto mismo de adulterio, la lógica te dice que la estaban persiguiendo. Ajá, claro. Entonces, estaban siguiendo sus pisadas. Claro, nosotros no podemos convertirnos en cristianos perseguidores de otros cristianos. O sea, esperando a ver que tú falles solamente para decirte, te lo dije, yo sabía que tú no ibas a durar mucho en la iglesia, yo sabía que tú tenías carita de sinvergüenza. O sea, esa no es la actitud de Jesús, ¿me entiendes? Claro. O sea, y muchas veces nosotros caemos en eso, es lo primero. Pero aquí viene la segunda parte. Dice el texto en Juan 8 que ellos le dijeron a Jesús, maestro, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, que por cierto, no estaba correcta la información que estaban dando, porque la ley de Moisés, según Levítico capítulo 20, versículo 10, dice que si un hombre y una mujer eran encontrados en adulterio, ambos indefectiblemente debían ser muertos y además trajeron a la mujer. O sea, el hombre se da el gustazo, pero no quiere coger el trancazo, ¿me entiendes? Claro. Entonces traen solamente a la mujer. Entonces, ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús se inclina en tierra. La mayoría de nosotros teológicamente hablamos de que Jesús estaba escribiendo los nombres de las personas que estaban allí, sacando los trapitos al sol. Pero ahora mira esta otra versión 2022. Jesús se inclinó también para ver qué se siente viendo desde allá abajo hacia allá arriba. O sea, Jesús se pone al nivel de la mujer para poder juzgarla. Él tiene que ver cómo ella está viendo la vida. Cuando ella mira para arriba, solamente ve acusadores, solamente ve personas con la piedra en la mano, solamente ve la ira en el rostro de las personas. Por eso, cuando Jesús se levanta de allá abajo, de haber visto lo mismo que ella estaba viendo, entonces le da las palabras más lindas. Mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ahí es donde debe entrar la iglesia. O sea, porque tú pecas diferente a mí, no significa que tú seas más sinvergüenza que yo. O sea, son solamente pecados diferentes, pero al final de cuentas es pecado. Muchas veces cuando leemos en el texto dice, no entrarán al reino de los cielos los homosexuales. Y nos quedamos ahí. Ay, los homosexuales no van para el reino de los cielos. Pero en el mismo versículo también dice que los mentirosos tampoco. Entonces, al mismo nivel que está el homosexualismo, al mismo nivel para Dios está también la mentira. Entonces, si tú engañas al gobierno con los impuestos, tú te vas a quedar también. ¿Me entiendes? Si tú le dices que una mentirita blanca, de que a la esposa no hay mentirita blanca, al final de cuentas es mentira. Entonces estamos al mismo nivel. Entonces hemos catalogado pecados peores que otros cuando no es real. Ante Dios sigue siendo pecado. Y la gracia, y esta es la parte más linda, la razón por la cual Dios pone el homosexualismo y la mentira al mismo nivel es para decirle a los dos grupos que si yo puedo salvar al mentiroso,
puedo salvar también al homosexual. Y esa es donde entra la gracia de Dios, que hay salvación para todos. Lo que tiene que hacer la iglesia ahora es extender esa gracia y contagiar a otros de esa gracia perdonadora de Cristo Jesús. David me preguntaba también después de eso, ¿cómo cree el pastor Arnaldo Cruz que Jesús actuaría hoy en día? ¿Así, de la misma manera? O De la sea, misma manera. acercándose al que cayó y decirle, hijo, vamos. Mira, te voy a dar esta experiencia. Una muchacha que canta en nuestra iglesia, donde estaba como pastor hasta el año pasado, en Los Peregrinos, antes de venir ahora a las oficinas. Esa muchacha, ella cantaba en los llamados conmigo y en los eventos lindos de la iglesia, una voz extraordinaria. Pero esa muchacha no, salió embarazada. Y fue un dolor para la iglesia, Nacho, extraordinario. La iglesia sufrió eso cuando presentamos el caso de ella ante la junta de la iglesia para tomar decisiones con ella. Nunca, en 7 años que fui pastor de la iglesia, nunca había visto la junta llorar. Todo el mundo, ancianos, directores de jóvenes, todo el mundo llorando el caso de esa muchacha. A nosotros todavía, yo lo recuerdo ahora y me da un dolor tan grande. Pero mira dónde entra la gracia de Dios. Y entiendo que lo que nosotros hicimos, Jesús también lo hubiese hecho igual. Tuvimos que disciplinar a esa joven. O sea, pedirle, mira, eclesiásticamente hay una situación, tenemos que prescindir de tus servicios ahora en la iglesia te sigue amando, te sigue queriendo, y fue muy triste, y ella entendía eso, porque vio que el acercamiento de nosotros fue un acercamiento no de condenación, sino un acercamiento de amor. Pero decirlo en palabras es muy bonito. Los hechos fueron lo que acabaron de marcar la diferencia en esa muchacha. Cuando iban a nacer su bebé, faltando un mes, la iglesia de nosotros le preparó lo que conocemos como el baby shower. Ajá. O sea, la fiesta previa al nacimiento del bebé. Y todo lo del bebé, desde cuna, desde los pañales, desde la ropita, desde todo lo que necesitaba el bebé, desde la leche por un año, todo eso se lo dio la iglesia. Lo único que hizo que esa muchacha regresara a la iglesia no fue que la amábamos, que lamentamos mucho, fue el hecho de que ella vio que por encima de su mala decisión, su iglesia la seguía viendo con amor. Y hoy ahí está en la iglesia nuevamente. O sea, yo entiendo que la iglesia tiene que tomar decisiones difíciles en algunos casos como este, pero también sus acciones demuestran que el amor de Dios todavía sigue siendo parte de nosotros, y eso es lo que hace que nuestros muchachos y nuestros hermanos todavía sigan confiando en nuestra iglesia, porque ven a Dios en las acciones que hace su iglesia. Amén. Qué bueno. Pastor, le quiero contar un poco la historia de David, recordando de que también lo conozco. Usted llegó a los mensajes de Dios que usted comparte en sus videos a través de David. Y a mí me pareció un buen homenaje, porque yo le pregunté a David, le digo, mirá, voy a tener la oportunidad de charlar con el pastor Arnaldo Cruz, y le digo, ¿te gustaría hacerle alguna pregunta? Bueno, la pregunta que fue la que le hice recién, y me dice, también me gustaría contarle de mi testimonio. Bueno, le digo, ya que no podemos, la logística no nos permite estar a los dos juntos acá con usted, pastor, él me dejó un poco de su testimonio, y el testimonio es el siguiente, él estaba, o sea, es de una familia cristiana, adventista, estaba en la iglesia, pero estaba pasando por un momento de crisis grande en su espiritualidad, en su vida también, en varios sentidos, en varios aspectos de su vida, y estaba triste todo el tiempo, se levantaba, no tenía ganas de vivir, incluso había pensado cosas que ningún joven debería, ninguna persona debería pensar, ¿no? Dejar de vivir nunca es bueno para nadie. Y sin embargo, un pastor le dijo, mirate unos videos del pastor Arnaldo Cruz, y ahí él comenzó a ver los videos, y cuando usted hacía el llamado de que se pongan de pie, él cuenta que llorando se paraba delante de la TV y oraba junto a usted y le entregaba todo a Dios, y así fue durante varios días, incluso semanas, en ese momento, y él empezó a sentir esa paz que solamente la da Dios, ¿no? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia. Entonces, él comenzó a acercarse a Dios de nuevo y comenzó a sentir, como usted dice, el gozo
de vivir en la presencia de Jesús. Y de alguna manera compartir el testimonio es como un agradecimiento a usted por dejarse usar por Dios, porque esos mensajes que usted compartió le llegaron al corazón, a la mente, porque no se trata de sentimientos nada más, sino también de razón. Y bueno, cambió su vida por completo. La verdad que después de algunos años que le pasó eso, él se vino para Brasil a trabajar en la Nuevo Tiempo, ahí nos conocimos, ahí me contó un poco de su historia, y hoy me contó este pedacito que en agradecimiento se lo quería compartir a usted, pastor. No, bendito Dios, y qué bueno es que una de las cosas que creemos, Nacho, es el hecho de que Dios nos utiliza a todos. En este caso me utilizó a mí, ¿verdad? Estos huesos secos del Señor para poder llevarle esperanza a David. Ahora le toca a David seguir llevando esa esperanza a otras personas, porque es una cadena. O sea, comienza con una persona a quien Dios motiva, a quien Dios impresiona con un mensaje, y esa persona se convierte ahora en multiplicador. Y lo lindo de las redes sociales es eso, que quizás una persona, quizás David no es evangelista, ¿verdad que sí? Pero David tiene un Facebook que con solamente tomar el enlace de una predicación puede compartírsela a Nacho, puede compartírsela al resto del staff de Nuevo Tiempo, y así se va corriendo, y a la misma vez está siendo un evangelista digital para la obra de Cristo Jesús. Y yo quiero aprovechar la oportunidad, Nacho, de agradecer a David, ¿verdad? De poder compartir nuestros mensajes, agradecer a David por aceptar a través de la palabra de Dios nuevamente el gozo de Dios en su corazón, y qué bueno que Dios pudo llegar a tiempo a su vida y que ahora Él está haciendo bendición también para la obra del Dios del cielo. Amén. Para terminar esta parte, como decimos en Argentina, de cholulismo, digamos, de fan Sí. a alguien, yo quiero decirle que mi esposa también es fan o seguidora suya, pastor. Ella es brasilera y está aprendiendo español escuchando los sermones del pastor Arnaldo Cruz, y Ay, ay, ay. está siendo bendecida también, y quería enviarle este saludo a través de... A ver, dile a ella que lo único que sé decir es obrigado. No sé Suficiente. nada más. Así que espero cuando visite Brasil poder conocer la primera dama del gozo, que será un honor para mí. Así que qué bueno es saber que podemos también bendecirla a ella. No sé cuánto entiende en español. Entiende muy bien. Sí, Le da un poco de vergüenza hablarlo, pero entiende muy bien el español. porque yo hablo rápido, Nacho. Ay, madre mía. No, O pero sea, yo, está aprendiendo con el más difícil de aprender español. imagínese, es que yo veo muchas veces ella también trabaja en la Nuevo Tiempo en la radio, pero a veces me toca ir a mí, pues yo trabajo a la tarde-noche, y cuando vuelvo está escuchando el pastor Arnaldo Cruz. Yo le digo, ¿pero entendés bien? Sí, todo. Bueno, amén, entonces. Ya está. Amén. Bueno, pues ya yo puedo decir que hablo en lengua entonces. Habla en lengua, totalmente. No sé cómo llega, pero llega. Eso es lo importante. Y ella me dejó una pregunta A ver. para usted, y me dijo, preguntar al pastor si alguna vez tuvo el pensamiento o ganas de abandonar ese pastorado. Si alguna vez tuvo una crisis así de decir, no, esto no es para mí, o es muy difícil, o no tengo más ganas también. Sí, sí la tuve. Sí la tuve. Y fue en mi primer año de ministerio. Y la razón no fue por el llamado de Dios. Yo sabía que Dios me había llamado. A mí me mandaron de pastor allá donde, no sé si eso está en la póliza. Tú sabes que ahora que estoy en las oficinas, voy a preguntar eso. No sé si está en la póliza de la iglesia, si es oficial, ¿verdad? Ajá. O si son inventos de los santos. Que cuando uno sale de pastor de la universidad, lo mandan allá a un monte donde el diablo entrena a los demonios. ¿Oíste? Yo tengo que ver si eso es póliza, si es real eso o Y es no. verdad, si es parte del entrenamiento. Sí. Si mandan allá a Los Cabos, los mandan allá Claro. a entrenar. Y a mí me mandaron a ese monte. Ajá. Era pastor de 11 iglesias. Uf. Tenía que cruzar el río como 4 veces, una cosa. Por cada 4 millones de árboles de pino, habían 3 hermanos, una cosa increíble. Para allá me mandaron. Pero ¿qué fue lo que me desanimó? Que cuando yo iba a las oficinas, nadie me decía pastor. Todos me decían el nuevo, algunos me decían el pollito, otros me decían el campesino, porque venía de un monte, ¿verdad que sí? Con los zapatos llenos de lodo y todo eso. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que las palabras no matan, pero hieren y desaniman. Y una de las cosas que yo me he tratado de cuidar más en todo mi ministerio es tener cuidado con qué acercamiento o qué palabras uso para hablarle a una persona.
Todavía enfrento situaciones como esa. O sea, cuando tú te expones a las redes sociales, la gente siente que las redes sociales ellos pueden decir lo que les da la gana. Y me han dicho, pero de todo, que jesuita infiltrado, de todo me han dicho. Yo todavía no sé lo que es un jesuita. Pero una vez saludó así y ya es masón. Ya. Sí, entonces me han dicho de todo. Pero lo que me desanimó fue un día, yo iba, recuerdo, dando una campaña evangelística a una iglesia que no tenía ni siquiera luz. Era un panel solar que daba 1 hora de luz. O sea, los sermones tenían que ser de 40 minutos sí o sí, porque si no, te quedaba a mitad del llamado a oscuras. Y yo iba con un proyector en la cabeza, metido en una bolsa negra. Y mientras llovía, con unas botas altas cruzando el río y el lodazal, entonces me llegó esta pregunta. Señor, ¿será que yo soy solamente una persona más o realmente yo soy un pastor al igual que los que están en la ciudad? Y entonces en esa pelea, mientras iba con mi proyector y mi bolsa negra en la cabeza, yo decidí decir, mira, si yo soy solamente uno más que está en el campo, yo voy a dejar esto. Yo no siento que estoy impactando a nadie. Mira todo el trabajo que estamos pasando en este monte, pasamos hambre, de todo pasamos nosotros allí. Y entonces cuando iba allí, ahí volvemos a lo que hablamos al principio. Dios volvió a hablar. Y ahí fue cuando las lágrimas mías se mezclaban con la lluvia y se vació nuevamente la mente y solamente escuché esta sola frase. Yo estoy contigo, pastor. La primera persona que me llamó pastor no fue nadie de las oficinas, no fue nadie de la universidad, no fue el pastor con el que yo trabajaba, que como supervisor, fue Cristo Jesús. Y la razón por la cual 23 años después sigo aquí fue porque quien me llamó y me llamó pastor fue el Dios de la salvación. Y entonces, sí, fue la única vez, gracias a Dios, que me pasó eso por la mente, pero pudo haber sido una historia diferente hoy, porque yo tenía un bachillerato en ingeniería en informática. Había estudiado también televisión, mi área era edición y efectos especiales. Ganaba 10 veces más trabajando en un canal de televisión que trabajando para la iglesia, ¿verdad? Y entonces, pero gracias al Señor, el Señor nos ha usado de una forma extraordinaria y le agradezco que solamente fue esa sola noche, pero sí pasó. Así que dile a la primera dama que sí pasó, pero en el momento más difícil, Jehová se dejó sentir nuevamente. Y aquí seguimos, gracias a Dios. Qué buena historia, qué buena historia. A veces veo a algunos pastores que escucho, como lo escucho a usted, escucho a otros también por ahí, o conozco yendo a la iglesia también, y veo que no quieren mostrar vulnerabilidad ante sus ovejas, por decirlo de alguna forma. ¿Está bien que un pastor o un líder de la iglesia muestre vulnerabilidad o no está bien, digamos? Se habla del mismo liderazgo que en una empresa, digamos, o en un ejército, que, bueno, no, aquí no podemos mostrar vulnerabilidad porque si no, no me siguen, porque si no van a pensar que no sé qué, que van a pensar que soy persona y que necesito de Dios. No sé, ¿cómo lo vive usted desde ese lugar de líder y con esa voz que escuchan tantas personas? En el tiempo anterior, vamos a hablar de la generación pastoral anterior, no era común ser vulnerable, porque nos vendieron a nosotros, todavía las ráfagas finales de esa generación, me tocó a mí cuando comencé, nos vendieron a nosotros que éramos los Superman de la iglesia. O sea, el pastor tiene que saber de todo, el pastor no se puede equivocar, toda la pregunta teológica que le hagamos al pastor, él tiene que saberla, y muchas veces uno tenía que inventarse respuestas sin estar seguro de lo que estaba diciendo, porque uno no quería quedar mal como pastor, ¿verdad? Entonces, ahora es peor. ¿Por qué es peor? Porque cuando la gente va y analiza por ellos mismos, como es el caso de esta generación Z, incluyendo también la generación anterior de los millennials, esa generación es una generación que no cree lo que tú dices. Ellos tienen que investigarlo, ellos todo lo cuestionan. Entonces, cuando antes tú decías, hermanos, el libro más vendido el año pasado fue la palabra de Dios, y los hermanos decían, amén, gloria a Dios.
Ahora tú dices, hermanos, el libro más leído el año pasado y más vendido fue la Biblia. Los muchachos le preguntan, Siri, ¿cuál fue el libro más vendido el año pasado? Y Siri dice, Harry Potter. Claro. Entonces, ¿qué problema le trae eso al pastor hoy en día? Que si el pastor, ¿verdad? Para mantener su estatus, no da la información correcta, pierde credibilidad con la audiencia. Y es algo que tenemos, es el reto que tenemos ministerial hoy en día. O sea, ahora el pastor no está peleando con el diablo solamente, está peleando con el diablo y con sus discípulos. Claro. Porque ahora las redes sociales, o sea, la gente está ahora más conectada que nunca. Y estando en la misma iglesia. Tú mencionas una cita de la hermana White y automáticamente tú dices el número de la página y ellos se van a ver si es verdad que está en esa página, claro, porque tienen todos los libros de la hermana White digitalmente en el mismo teléfono. Exacto. Entonces, yo creo en la transparencia. Nosotros como matrimonio tratamos de ser lo más transparente posible. Hemos dicho en los videos que hacemos Menchi y yo, que Menchi a veces no me soporta, que yo también quisiera mandarla para Colombia, para su casa. Entonces, y la gente dice, pero ve acá, él es pastor, pero él le pasa lo mismo que yo también con su mujer. Entonces claro, la gente dice, hay que seguir escuchando a este hombre porque este hombre, si ellos todavía 23 años después pueden subsistir como matrimonio, entonces nosotros también podemos. Entonces eso, más que quitarle autoridad al pastor, le da autoridad al pastor. Total. Entonces, nosotros decimos, en mi caso, hay gente que me escribe y me dice, pastor, usted no puede estar diciendo eso, ¿cómo es posible? Usted está tirando el evangelio por el suelo. Oye bien, tengo una esposa que es vegana, ¿verdad? Yo estoy listo para la persecución, yo como lo que aparezca, ¿verdad? Yo cometí el error una vez de ir a dar una campaña a Argentina, nunca más me recuperé. Oh, claro. No se puede hacer eso. Fui vegetariano 12 años hasta que llegué a Argentina. Claro, sí. Allí en Buenos Aires me dañé, hasta el día de hoy no me he podido recuperar. Ya se entiende todo, pastor. Sí, tú me entiendes, ¿verdad? Sí. Me hice fanático de la factura con submarino. Es una cosa, eso es de Dios. Para mí que el maná se llamaba factura con submarino, pero dejémoslo ahí. Y qué bueno que no llegó esto. Sí, ¿viste? El mate. Te estoy diciendo. Entonces, entonces, los hermanos me preguntan, pastor, ¿usted es vegano igual que su esposa? No, hermano. Es mi deseo, estoy luchando por eso, pero todavía no soy de los 144,000, soy de la gran multitud. Oye bien. Ahora, ¿por qué yo digo eso? Porque si yo le digo a los hermanos, sí, hermano, yo como tofu y brócoli, lechuga, como menchi y esas cosas. Y los hermanos me ven haciendo fila en Kentucky Fried Chicken. Entonces, todo lo que yo diga, después de ahí, el sermón que sea, ya los hermanos pidieron, no van a creer nada de lo que yo diga. Entonces, van a ver la foto de Instagram en Argentina y se van a dar cuenta. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, ya yo prefiero ser vulnerable, prefiero ser transparente con los hermanos para que ellos vean que estamos todos luchando. O sea, yo cuando llego a las iglesias como pastor, les decía, hermano, las hijas mías gritan igual que las de ustedes, corren igual que las de ustedes dentro de la iglesia, hacen su pataleta igual que las de ustedes. Tengo una que baila hasta los signos del linario. Yo estoy luchando. Entonces, los hermanos dicen, pero es igual que la mía. Entonces, eso hace que la iglesia, pues, tenga más acercamiento hacia ti, porque se dan cuenta que nosotros somos seres humanos igual que todo el mundo, con la única diferencia que Dios nos ha llamado para dirigir al pueblo y que eso, ahora lo que necesitamos es que la iglesia ore por nosotros para que juntos podamos seguir siendo bendición para la obra de Dios. Qué bueno, porque cuando uno ve que sucede eso con el pastor, con su líder, ve que el pastor y su líder, a pesar de los problemas, va a Jesús y busca la solución en Jesús y busca el apoyo en Jesús si se siente mal o triste. Y entonces eso termina siendo un ejemplo para el liderado o para quien está mirándolo. Eso está buenísimo. Claro, y eso crea un puente de acercamiento, especialmente con la juventud. Los jóvenes tienen un problema, Nacho. Oye bien, un solo problema tienen los jóvenes. ¿Uno solo? Uno solo. Y es la nariz. ¿Cómo así? Escucha, no te rías, es serio. A ver. El problema de los jóvenes es la nariz. Porque los jóvenes saben olfatear quién es sincero y quién no. Ellos, óyeme bien, como pastor, ellos olfatean si tú te estás acercando como pastor porque ese es tu deber, ¿verdad? Con tu oveja, o si realmente tú estás interesado en ellos. Y cuando ellos se dan cuenta que tú estás solamente haciendo un acercamiento teológico o de liderazgo,
automáticamente los perdiste. Claro. Y ellos andan buscando gente lo más transparente posible. Y tú lo notas en las redes. Antes había muchos filtros que la gente se ponía para salir sin arruga y todas esas cosas, y con los ojos grandes y todas esas cosas. Ok. Ahora la tendencia es aparecer sin maquillaje. Y Claro. esa gente famosa aparece sin maquillaje, acabado de levantar y todas esas cosas. Y la gente dice, oye, pues humano también, mira, también se cepilla, también va al baño. O sea, es igual que nosotros. Entonces, ¿por qué las grandes figuras del mundo pueden ser transparentes y nosotros como iglesia tenemos que estar envueltos en una cosa de santidad que no es real, porque somos humanos, estamos luchando todos, y cuando un luchador se encuentra con otro luchador, en vez de repelerse, lo que hacen es que se apoyan para seguir luchando juntos? Y en este contexto de charla y de vulnerabilidad, ¿alguna vez le ha pasado de me arrepiento de haber dado este consejo? ¿Se arrepintió alguna vez de haber dado algún consejo por el Sí, resultado sí, o por lo que generó en usted? pues sí, me arrepentí porque conocía el final. O sea, fue una pareja que estaba casada, ¿verdad? Y fue en mis inicios. O sea, uno es pro familia. Mantente, vamos a correr la milla extra, pero en este caso había muchos golpes físicos. Y yo sentí, volvemos a la frase del principio, ese vacío. Óyeme, dile que vote ese hombre no sirve. Pero me dio apuro, tú sabes, decirle, mire, hermana, ese hombre no sirve. Pero pude haberle dicho, hermana, mire, yo creo que no es de Dios. O sea, el ideal de Dios no es que usted esté aguantando golpes, porque a ella le habían enseñado que 1 Corintios 13:7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y ella pensaba que tenía que soportar los palos, las infidelidades y todo eso. Y escucha esto ahora, y yo también. Ese fue mi error. Y entonces yo le compartí lo que yo también creía, no, hermana, este es su cruz, llévela. Y no era cierto. Y yo sentí cuando el Espíritu de Dios me dejó saber, óyeme, no puede seguir con ese hombre. ¿Y por qué me arrepentí? Porque tuve que ir a ver a la hermana al hospital. Y a mí se me rompió el corazón, Nacho. Se me rompió el corazón porque cuando salí de ahí, en el parking, montado en el carro, en el parking, en el estacionamiento, ¿verdad? Yo gritaba y gritaba con un coraje de impotencia, y lo único que me salía de los labios fue, yo escuché cuando me lo dijiste. O sea, reconociendo que el Espíritu de Dios me habló y me dejó saber que tenía que decirle a esa hermana que no tenía que seguir. Entonces, hoy en día, me arrepentí y le prometí a Dios ahí que nunca jamás, que lo que yo sintiera que Él me dijera, yo automáticamente, así sin filtro, lo iba a pasar también. Porque muchas veces nosotros hemos usado la Biblia a conveniencia, ¿verdad? Para hacerle a la Biblia y al Espíritu de Profecía decir cosas que realmente no han dicho. Y el Espíritu de Dios todavía existe hoy en día. El Señor dijo, yo me voy, pero voy a mandar al Espíritu, porque Él le va a recordar, Él le va a decir, Él le va a guiar lo que ustedes tienen que decir. Y en muchas ocasiones, por mis preconceptos teológicos y culturales, yo dejé de escuchar el Espíritu para dar mi opinión personal y no la del Espíritu de Dios. Oh. Gracias por compartirlo, pastor. Muchas gracias. Nos vamos acercando al final y tengo dos preguntas finales, justamente. A ver. Una tiene que ver con... Yo siempre lo veo motivado, pastor. Cuando usted habla, cuando habla en las redes, cuando habla, bueno, por todos lados, ahí siempre lo veo motivado. Acelerado. Bueno, un poco usted me contó que es su forma de ser, y ahí como, vamos, motivación, como al comienzo, bienvenido. Igual. Esa motivación que hoy tiene es la misma que cuando comenzó, y la otra pregunta que viene aparejado a esto es, ¿por qué esa motivación? ¿Usted sabe por qué tiene esas ganas de ayudar a los jóvenes, de ayudar a los matrimonios, de compartir el Evangelio? Pues yo creo que es que yo me acuesto feliz y me levanto feliz. Cuando no tengo dinero, que estoy más feliz todavía, porque sé que Menchi no va a ir para las tiendas y nada de eso. Así que yo, aún en la crisis, yo soy feliz. O sea, yo creo que yo creo que es un regalo de Dios para mí. O sea, yo no tengo libras, no tengo molleros, nada de eso, no tengo los cuadritos en el estómago, no tengo nada de eso. Mi esposa dice que yo soy un feo lindo, ¿verdad? Yo nunca
de feo, solamente escucho la palabra lindo cuando ella lo dice al final, pero y soy feliz y me levanto feliz porque estoy vivo, solamente por eso me levanto feliz. Y entonces ese entusiasmo, esa alegría extrema que Dios me ha regalado, yo lo único que quiero es compartirla con el mundo. Así como yo soy feliz en Instagram, soy feliz en TikTok, soy feliz en Facebook, soy feliz en YouTube, soy feliz con las hijas mías, soy feliz con Menchi. A veces estoy tan feliz que me mandan a salir de mi casa y me dicen, vete con tu felicidad para la calle, déjalo tranquila, cuando están en el periodo de su cosa, tú sabes, y no quieren escuchar a nadie feliz. Digo, bueno, pues me voy a compartir la felicidad a otro lado. Sí, sí, déjalo tranquila que estamos en otro formato, ¿verdad? Y me mandan para la calle. Entonces, ¿por qué en un mundo donde hay tantos aburridos, yo voy a unirme al combo de los aburridos? Claro. Entonces Dios me ha dado esa misión de ser feliz. Y entonces, y me ha puesto, él mismo me ha etiquetado, ¿verdad? Como el pastor del gozo, y vamos a hablar de gozo, y me sé todos los versículos con gozo, y hasta los versículos donde hay gozo le ponemos gozo. O sea, y este soy yo, el que me conoce fuera de la iglesia, sabe que soy feliz. Yo voy, por ejemplo, aquí hay una ferretería famosa, se llama Home Depot. Y yo voy a la ferretería y yo conozco todas las cajeras, yo conozco todos los muchachos que están en los pasillos, ellos todos saben que yo soy pastor adventista, porque yo voy a comprar un tornillo y le digo, mira, estoy buscando un tornillo para la iglesia, yo soy pastor de la iglesia adventista y no sé cuál es la medida del tornillo. Ya todos saben que soy adventista y yo feliz. ¿Y cómo está doña Carmen? Ahí nadie te llama por nombre y yo lo llamo por nombre. Y esa alegría, entonces ya cuando ellos me ven llegar, todos quieren atenderme. Y no porque yo soy pastor, sino porque les cambio el día. Y nosotros como iglesia hemos sido llamados a trastornar el mundo. Mi capítulo favorito de la Biblia es Hechos 17, donde a Pablo y a Sila lo meten preso porque liberaron, ¿te acuerdas? A la mujer que tenía un espíritu de demonio. Y entonces cuando ellos le dijeron al rey, le dijeron, mira, estos están trastornando a nuestro pueblo y necesitamos adventistas que trastornen las redes sociales, que trastornen a TikTok, a Facebook, a Instagram, a YouTube, a la televisión, como lo están haciendo ustedes en Nuevo Tiempo. Eso es lo que queremos hacer con la ayuda del Señor. Y la felicidad es gratis. Y si a usted le falta, yo le comparto de la mía también. Amén, amén por eso. Siempre fue así, ¿no? Desde el comienzo del ministerio. Siempre. Bueno. Ese mismo espíritu contento. Pastor, la última entonces, para terminar ya esta linda charla, que la verdad que me gustaría seguir charlando, pero todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos que seguir por otros lugares, por otras redes, tal vez. Así es. Le quería preguntar si usted cree, ya que somos parte también de esta misma iglesia y de este mismo movimiento de la iglesia adventista, del séptimo día, esto que le da nombre, una parte del nombre que es adventista, ¿no? ¿Usted cree que Jesús viene pronto? Y si es así, ¿cree que viene en esta generación que está en la tierra? Sí. Amén. Sí. La razón por la cual, por ejemplo, existe Nuevo Tiempo en radio, Nuevo Tiempo televisión, Nuevo Tiempo en redes. La razón por la cual nosotros estamos metidos en las redes es por eso. Si nosotros no creyéramos que el Señor viniera ahora, bueno, Señor, falta tanto, bueno, vamos a comenzar con calma, tranquilo, pero no, es porque creemos que Él viene ya y ahora más que nunca es que la gente necesita saber que la esperanza está cerca. Nosotros no somos adventistas por el acontecimiento. O sea, nosotros somos adventistas por el que viene en el acontecimiento. Y el que viene es Jesucristo. O sea, yo estoy esperando en mi generación que Él venga porque nosotros perdimos un hijo. Y yo quiero que el Señor me entregue a mi hijo. Mi mamá murió descansando que Él venía en esta generación. Y yo estoy esperando que el Señor me mantenga vivo, si es su voluntad, y levante a mi mamá y yo ver a mi mamá levantarse en gloria para ver a su Dios. Y mucha gente ha descansado esperando en la bendita esperanza en Jesús. Y yo estoy seguro que ahora más que nunca ya todo dice que el Señor está muy cerca. Y si el Señor no viene ahora, nos comemos uno con otro. No, Él tiene que venir ya. Como están las cosas. Yo siempre recuerdo Mateo 24:14, que dice, y se terminará de predicar el evangelio del reino para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Yo veo, y lo digo en la radio también, o sea, las señales se vienen, no es que se cumplieron, se vienen cumpliendo y se van a seguir cumpliendo hasta que terminemos de predicar. ¿Es eso, pastor? ¿Es lo único que falta? Es eso. O sea, la gente piensa, no, que falta un terremoto, no, que falta esto y lo otro. Hermano, lo que falta es que nosotros prediquemos el evangelio. O sea, Mateo 24:14 es la esencia de la misión de la iglesia. O
sea, este evangelio es Jesucristo. Nosotros debemos predicar este evangelio. Claro, Jesucristo trae cambio en la comida, Jesucristo trae profecía. Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice, oye, Apocalipsis es el libro más cristocéntrico de la Biblia. Yo estoy preparando una serie ahora que te voy a compartir, Nacho, se llama En Apocalipsis también hay gozo. Wow. A pesar del nombre que muchos le asusta. Exactamente, en Apocalipsis también hay gozo. Y la razón es el versículo 1. Esta es la revelación de Jesucristo. O sea, el centro de la iglesia es Jesucristo. Claro, Jesucristo trae cambio en el régimen alimenticio, cambio en la forma de vestir, cambio en la forma de hablar, cambio en la forma en el matrimonio, pero la esencia de todo, profecía y todo, es el Dios de la salvación. Y yo espero, yo hice un trato con el Señor, lo que pasa es que todavía Él no me ha firmado la parte de Él. Señor, manténme vivo para yo verte venir, porque yo quiero estar en el chisme ahí, donde dan patada y trompada y escondiéndome y todas las cosas y saliendo. A mí me encanta eso. Dijo que estaba preparado para la persecución, para comer lo que le pongan delante, así que está listo. Eso, va a pasar, está listo. Y nos conocerán porque nos amaremos los unos a los otros también, ¿no, pastor? Eso es. Y mira, hay mucha gente católica, pentecostal, testigo de Jehová, mormones, luteranos, bautistas, la iglesia de Dios, evangélicos, metodistas, que siguen a Nuevo Tiempo, que siguen a lo que hacemos a través de las redes, que te siguen a ti en tus redes también. Y la razón por la cual ellos nos siguen a nosotros es porque ellos también creen lo que nosotros creemos. Se contagian por la esperanza que tenemos, por el gozo que nosotros compartimos, y debemos seguir llevando ese gozo para que todo el mundo conozca al Dios de la salvación, a Cristo Jesús. Amén por eso. Bueno, pastor, hasta aquí ha llegado entonces Dios los cría. Yo le agradezco muchísimo el tiempo, de verdad. Ha sido un placer conversar. Como le dije, me gustaría quedar comenzando un rato más. Pero quién sabe, algún día nos cruzamos o vamos por favor, sí, para señor. allá y lo vamos a visitar. Usted viene para acá, tiene casa, por supuesto, cada familia hay para recibirlo. Y factura y submarino. Y factura y submarino. Bueno, las que hay acá, haría falta una panadería argentina por acá cerca, pero mejor, Dios nos cuida, por eso me trajo para acá. Exacto. Quiero hacer una aclaración más antes de terminar, porque como le mostré el mate acá, es 3/4 hierbas naturales y solamente un cuartito de hierba mate, que es la que estoy intentando dejar. Estoy en camino, pastor, ore por mí. Estamos en camino. ¿No? Y la gente ya ve, la gente reconoce que nosotros estamos luchando, ¿verdad? Ya va por 3/4, ya va por y el tuyo no es tan grande como otro que yo he visto. Es verdad, pastor. Gracias por acompañarme aquí en Dios los cría. Le mando un gran abrazo y nos vemos la próxima. Igualmente, Nacho, bendiciones, cuídate. Hasta la próxima. Chao. Chao.